Muy buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de matemática virtual número 7, programada para el día de hoy. Espero que se encuentren bien en su casa. Vamos a iniciar esta mañana. Eh, Como recuerdan, y no está de más recordarles, todo trabajo debe de realizarse en hojas tamaño carta, y si usted tiene cuaderno de formate, pues puede utilizarlo también, puede utilizar cualquiera de las dos. El objetivo es de que usted pueda guardar toda esta información de la forma correcta, ya sea en hojas, en un folder, o que pueda tener registro en su cuaderno de matemática. El objetivo es para que ustedes tengan toda la información de las clases que se están teniendo durante este periodo que estamos en cuarentena. Vamos a iniciar el día de hoy. El fin en mente, como todas las semanas pueden observar, se encuentra tanto al inicio del video como en las descripciones de los horarios, y es determinar los valores de las funciones trigonométricas para ángulos agudos y usar dichas identidades fundamentales para poder resolver los diferentes problemas que vamos a estar encontrando y resolviendo durante todo este periodo. Ese sería el fin en mente, entonces, determinar los valores y obviamente después usar esas funciones y las identidades para encontrar cada una de las partes que necesitamos, como lo es usando, ya sea, más adelante vamos a ver el teorema de Pitágoras y determinar la longitud de los lados de las diferentes maneras, usando obviamente las identidades fundamentales. Las funciones trigonométricas, para recordar un poquito años anteriores, son 6 razones de las longitudes de los lados de un triángulo, y se definen por seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Recordemos que cada una de ellas tiene una descripción y obviamente una finalidad, y todo parte de lo que es un triángulo rectángulo. Recordémonos que el objetivo es poder resolver un triángulo rectángulo, ya sea a partir de sus lados o a partir de la combinación de un lado con un ángulo, y eso es lo que nos permite a nosotros poder resolver un triángulo rectángulo utilizando las funciones trigonométricas. Las 6 funciones trigonométricas, así rapidito, se las coloco acá para que siempre las tengamos en su cuaderno. Usted las apunte ahí, o ya sea en su cuaderno o en sus hojas. Está lo que es seno, coseno, tangente, que son las tres, entre comillas, más básicas, que es la que siempre se utiliza. Y las otras tres, que son cosecante, secante y cotangente. He colocado aquí que corresponden, por ejemplo, el seno al opuesto hipotenusa, coseno adyacente hipotenusa, tangente puede ser opuesto adyacente, el cosecante es hipotenusa opuesto, secante es hipotenusa adyacente y cotangente es adyacente opuesto. Recordemos que cada una de ellas, para no estar escribiendo o la palabra opuesto, o la palabra hipotenusa, o la palabra adyacente, se les asigna una letra. Normalmente se les asigna A, B y C, donde A es el adyacente, B es el opuesto y C es la hipotenusa. También en lugar de C puede que aparezca la H como hipotenusa. Puede utilizarse cualquiera de las dos, de una vez lo menciono. Puede aparecer como H, la hipotenusa, o puede aparecer como letra C, que también significa hipotenusa. Entonces, para determinar la longitud de los lados, como aparece ahí, para determinar la longitud de los lados de un triángulo se usa lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que la suma al cuadrado de los dos lados más cortos da como resultado el tercer lado al cuadrado. Complicado al momento de decirlo, pero bastante sencillo al momento de utilizarlo. Se expresa de la siguiente manera. Lo que dice es de que tenemos hipotenusa al cuadrado va a ser igual a opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado. Eso me daría a mí automáticamente lo que es los lados, sin utilizar obviamente los ángulos. Ese es el teorema de Pitágoras. Utiliza dos lados para encontrar uno tercero, sin importar qué lados tengamos.
¿Qué quiere decir esto? Como esto es una ecuación y hemos aprendido anteriormente a simplificar ecuaciones, podemos nosotros despejar para opuesto, despejar para adyacente, entonces vamos a estar ahí teniendo diferentes ecuaciones. Por ejemplo, si yo quisiera despejar para el opuesto, que en este caso es b, entonces yo sé que tengo que agarrar la hipotenusa al cuadrado, restarle, porque está del lado derecho, va a pasar al otro lado, restarle el otro lado y eso me va a dar a mí lo que es el lado opuesto. ¿Qué pasa si yo quiero el lado adyacente? Tengo estos dos y quiero encontrar lo que es el adyacente. Pues entonces el adyacente se queda y vamos a mover lo que es el opuesto hacia el otro lado. Entonces me quedaría la hipotenusa al cuadrado menos el lado igual a lo que es el adyacente que queremos encontrar. Y esas serían básicamente las tres fórmulas, pero solamente nos interesa escribir esta, porque es la raíz o la base de todas las demás. Entonces, a partir de ahí, entonces nosotros podemos ya encontrar los otros lados, de lo que es un triángulo rectángulo. Y igualmente ahí les dejo a ustedes las otras dos fórmulas para que siempre las tengan ahí a la mano. Recuérdense que toda esta información, tanto esta del teorema de Pitágoras como las funciones trigonométricas, deben agregarlas a su formulario o tomar una ficha bibliográfica y colocarlas aparte, obviamente con sus nombres correctos, que en este caso serían las funciones trigonométricas, que nos ayudarán más adelante a poder resolver. Para ello, entonces, vamos a recordar también lo que son el uso de identidades fundamentales. Y para eso necesitamos tener lo siguiente. El uso de las identidades fundamentales significa que existen relación, o sea, que hay algo en común entre las 6 funciones de los ángulos y que algunas pueden ser recíprocas, o sea, que puede expresarse de una o de otra manera. El objetivo de las identidades fundamentales es de que podamos utilizar, que por ejemplo, como aparece acá, en lugar de escribir cosecante, yo puedo utilizar 1 partido seno del ángulo. O viceversa, si yo tengo 1 coseno del ángulo, puedo decir que es lo mismo que decir secante del ángulo. Igual tenemos un tercero que tenemos que cotangente del ángulo es exactamente lo mismo que escribir 1 partido tangente del ángulo. Estas identidades fundamentales también necesito que las agregue a su formulario porque lo vamos a estar trabajando para poder estar resolviendo diferentes ejercicios. También existen lo que son las identidades cocientes, que son bastante sencillas, que es cuando utilizamos la combinación de seno y coseno. Estas de cocientes son dos, y son que cuando yo tengo tangente es seno y coseno, y cuando es cotangente es coseno y seno. Dese cuenta que es lo contrario. Tangente y cotangente, básicamente uno es el inverso del otro. Luego tenemos otras identidades fundamentales que nos pueden servir y que son muy importantes tenerlas a la mano, y son 4, que son las siguientes. Las identidades fundamentales corresponden a que tengo seno del ángulo al cuadrado, coseno del ángulo al cuadrado. Esto que está acá es exactamente lo mismo que decir 1. Por otro lado, tengo seno cuadrado del ángulo. Dese cuenta que aquí estoy elevando al cuadrado el ángulo. Y aquí estoy elevando al cuadrado la operación de seno. Entonces yo aquí tengo seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Esta operación es exactamente lo mismo que decir 1. Luego tengo que tangente de cuadrado del ángulo más 1 es lo mismo que decir secante cuadrado del ángulo. Por lo tanto, del otro lado tenemos que si tengo cotangente cuadrado del ángulo más 1, da como resultado, o es exactamente lo mismo decir, cosecante cuadrado del ángulo. Estas identidades fundamentales me sirven a mí como las propiedades logarítmicas que vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Puedo expresarlo de una o de otra manera. Puedo expresarlo así como está del lado izquierdo, como expresarlo del lado derecho. El objetivo es poder crear una forma para poder llegar a simplificar y que el problema o que el ejercicio sea más fácil de resolver. En ocasiones va a ser más fácil pasar esto a un 1 y en otras ocasiones va a ser más fácil tomar esto y convertirlo a seno del ángulo, coseno del ángulo, ya sea para eliminar, para simplificar, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a hacer un ejemplo, bueno, vamos a hacer un par de ejemplos para que podamos ver cómo se utiliza primero lo que es el teorema de Pitágoras y seguidamente las identidades para poder resolver estas operaciones. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. El ejemplo es que dado seno del ángulo de un tercio y que este valor es un ángulo agudo, determinar el valor exacto de cada una de las 5 funciones trigonométricas. ¿Qué 5 funciones trigonométricas? Pues obviamente estamos hablando de estas que estamos acá. ¿Por qué hablamos de 5 si aquí hay 6? Pues es bastante sencillo. Acá en el problema ya me dan 1, seno. ¿Qué quiere decir? Tengo que encontrar las otras 5. Coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Por eso son 5 razones las que se deben de encontrar. Entonces venimos y podemos ver. Como ya tenemos seno del ángulo, ya podemos saber qué es lo que estamos relacionando. Ahora, ¿cuál es el valor determinante para este ejercicio? Pues es bastante sencillo. Yo puedo saber que como tengo seno del ángulo de un tercio, puedo regresar a saber cuánto es o cuál es la propiedad de seno. Seno habíamos dicho que es opuesto, partido, hipotenusa. Quiere decir que teníamos opuesto que es B, hipotenusa que podía ser H o podía ser la letra C. Entonces aquí tengo mi identidad, la identidad que vimos anteriormente. Que tenemos acá. Seno va a ser igual opuesto partido hipotenusa. A partir de ahí, entonces yo la copio y digo muy bien, seno es opuesto partido hipotenusa. ¿Qué es opuesto? Dijimos que era la letra B. ¿Qué es hipotenusa? Pues es H. Entonces venimos y decimos, la A no tengo, es el valor que vamos a encontrar. Este es el valor que tenemos que encontrar. B, yo sé que es la parte del numerador, que es el opuesto, que en este caso es 1. H, que en este caso es la hipotenusa, que es el denominador, que sería 3. Entonces tengo B, tengo H y necesito encontrar lo que es A. ¿Cómo encuentro A? Pues vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces empezamos con lo que es el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras decía que los lados al cuadrado, los lados más cortos al cuadrado, sumados me daban el valor más largo, que en este caso es la hipotenusa, al cuadrado. Entonces tenemos el teorema de Pitágoras. El lado más largo, que es h, es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. Si yo sustituyo los valores anteriores que teníamos, entonces tenemos a, no lo conocemos, b es 1, h es 3. A, vamos a tenerlo acá. Podemos observar h del valor que hemos obtenido es 3. 3 al cuadrado. A, podemos ver que no lo tenemos. Por eso solamente se vuelve a colocar a al cuadrado. Más b al cuadrado. ¿Quién es b? B es 1. Y 1 lo elevo al cuadrado. Entonces estamos sustituyendo los valores ahora dentro del teorema de Pitágoras. Ya utilizando el teorema de Pitágoras, entonces ya venimos y simplificamos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pasar este valor hacia el otro lado del signo igual. O sea, si está sumando, pasa al otro lado a restar, para dejar completamente solo la A y después simplificar. ¿Qué significa simplificar? Pues voy a elevar 3 al cuadrado, voy a elevar 1 al cuadrado, voy a hacer la operación de resta para encontrar cuánto vale A al cuadrado. Entonces quedaría de la siguiente manera. El valor de 1 se pasa al otro lado a restar. Entonces me queda 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. Simplificamos, que era lo que les mencionaba. 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1 y esto es igual a al cuadrado. Entonces venimos y ahora nos toca simplificar. 9 menos 1 va a ser 8, obviamente. Y ya tendríamos el valor de lo que es a cuadrado. Entonces nos quedaría 8 al cuadrado. Tengo que quitar el cuadrado, por lo tanto le voy a sacar raíz a ambos lados. Dese cuenta, le estoy sacando raíz a ambos lados, tanto al izquierdo como al derecho. En el caso del 8, yo le puedo sacar raíz al momento de hacer una propiedad distributiva. 4 por 2 me da 8. Estas dos las puedo separar. La raíz se va a eliminar con el cuadrado. Entonces
por propiedad distributiva, puedo hacer de que la raíz afecte al 4 multiplicado por la raíz que afecte al 2. El 4 tiene raíz cuadrada que es 2. La raíz de 2 no tiene una raíz cuadrada exacta, por lo tanto se queda expresada y eso me da, por lo tanto, la letra A. Y tengo ahora las tres letras. Ya tengo A, ya tengo B y ya tengo C, o en este caso H, que estamos utilizando. Ahora, hemos encontrado los tres lados utilizando seno. ¿Qué es lo que me decía el problema? El ejercicio decía que debía encontrar el valor exacto de cada una de las 5 funciones trigonométricas restantes. Quiere decir que si ahora sí ya hice seno, entonces tengo que pasar a las otras funciones. ¿Qué quiere decir? Tengo que utilizar coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Cómo hacemos eso? Pues exactamente de la misma manera que hicimos este. ¿Qué quiere decir? Vamos a venir y vamos a decir, muy bien, si A, como hemos encontrado ahora, es 2 raíz de 2, B es igual a 1 y H, o C, como quieran verlo, es igual a 3, ahora voy a utilizar la siguiente función trigonométrica. ¿Y cuál es la siguiente función trigonométrica? Pues es coseno del ángulo. Y coseno del ángulo es adyacente partido hipotenusa. ¿Qué letra es adyacente? La letra adyacente es A. Y esos valores los voy a sustituir en su fórmula. Entonces tenemos coseno del ángulo va a ser igual a A partido H. Y dijimos adyacente partido hipotenusa. Voy a sustituir H. ¿Cuánto vale H? H vale 3, es el denominador. ¿Cuánto vale A? A vale 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Y esto que tenemos acá, entonces se convierte en la segunda respuesta. Es el primero de las 5 funciones trigonométricas. Ya hicimos coseno. ¿Qué nos toca ahora después de coseno? Nos toca tangente. Entonces venimos y decimos, muy bien, tangente va a ser igual a lo que es opuesto partido adyacente. ¿Quién es opuesto? B. ¿Quién es adyacente? A. Y sustituimos. ¿Qué valor tenía B? B tenía un valor de 1, por eso se pone 1. ¿Qué valor tenía A? Era 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Y entonces nosotros venimos y no podemos dejar la raíz de abajo como denominador. Entonces tenemos que racionalizar, tenemos que regresar a nuestro curso de, no sé, segundo o tercero básico, donde se racionalizaba. Y la forma de racionalizar es bastante sencilla. Tomo el denominador y lo multiplico tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué hace esto? Aquí démonos cuenta que al momento de tener lo mismo arriba y lo mismo abajo es como multiplicar por 1. Entonces lo único que estoy haciendo es racionalizar. El denominador se pone como numerador y denominador y multiplico fracciones, que quiere decir de forma lineal. Numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 2 raíz de 2 vuelve a ser 2 raíz de 2. 2 por raíz de 2, yo multiplico los valores que están afuera de la raíz primero, o sea, 2 por 2 me da 4. Y luego multiplico las raíces. Raíz de 2 por raíz de 2. Esto hace que automáticamente desaparezca la raíz de ambos lados y me quede solamente 2. ¿Por qué funciona eso? Porque cuando yo multiplico raíz de 2 por raíz de 2, al momento de multiplicarlo por ley de propiedad distributiva de raíces que se ven en primero básico, podemos saber que eso hace que la multiplicación se coloque dentro de una misma raíz y eso hace que cuando yo haga eso me quede raíz de 4. ¿Y cuánto es raíz de 4? Es 2. Así que cuando yo multiplico raíz de 2 por raíz de 2, el resultado es solamente 2. Entonces me queda 4 por 2. ¿Por qué lo dejo expresado? Porque hay un 2 en la parte del numerador, hay un 2 en la parte del denominador. Esos automáticamente se simplifican, o sea, se eliminan y me queda solamente raíz de 2 dividido 4. Y esto que está acá se convierte en mi tercera respuesta. ¿Por qué? Porque hemos llegado al final de lo que es tangente. Luego de tangente tenemos cosecante. Entonces vámonos para cosecante. Cosecante me quedaría de la siguiente manera. Cosecante me queda que es hipotenusa partido opuesto. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 3, el opuesto vale 1. 3 dividido 1 me da 3, entonces tengo
la siguiente respuesta, que sería la número 4. Luego tenemos de cosecante, tenemos secante. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Tenemos h, que es la hipotenusa, la a, que es el adyacente. Colocamos sus valores y me doy cuenta que volvemos a tener un 2 raíz de 2 en la parte inferior. ¿Qué debemos hacer? El mismo procedimiento que hicimos en tangente. El mismo. Por lo tanto, el 3 queda en la parte del numerador y el denominador, que es 2 raíz de 2, se racionaliza. Por lo tanto, se multiplica por 2 raíz de 2 dividido 2 raíz de 2. Entonces venimos y hacemos lo anterior. 3 por 2 por raíz de 2. Y lo dejo ejemplificado. No hago la operación. Para que sea más fácil simplificar después, solo lo dejo escrito. 3 por 2 por raíz de 2. Y en la parte de abajo tenemos 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 y pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Multiplico los valores que están fuera de la raíz, 2 por 2 que me da 4, y cuando yo multiplico raíz de 2 por raíz de 2, eso me da un total de 2, como lo hicimos anteriormente. Puedo darme cuenta que hay un 2 en el numerador, un 2 en el denominador, esto se elimina, o sea, se hacen 1. Y me quedaría solamente 3 raíz de 2 dividido 4. Y eso se convierte en mi respuesta. Luego tenemos el último valor, que es el cotangente. Y el cotangente podemos ver que es A partido B. ¿Qué significa A? A es adyacente, B es opuesto. ¿Cuánto valía A? A vale 2 raíz de 2. ¿Y cuánto vale B? Que en este caso es el opuesto, vale 1. 2 raíz de 2 dividido 1 es otra vez 2 raíz de 2. Por lo tanto, esto se convierte en mi resultado final. Y así es como nosotros usamos las identidades fundamentales para determinar la longitud y de los valores exactos de cada una de las funciones trigonométricas restantes. Eso es todo lo que corresponde al día de hoy. Es bastante sencillo. Y por lo tanto tenemos los siguientes ejercicios de práctica para que usted pueda, obviamente, poner en práctica el contenido, que es bastante sencillo el día de hoy. ¿Cuáles son los ejercicios de práctica? Pues los ejercicios de práctica se encuentran en la página 526, ejercicio de la 25 a la 36. Son bastante cortos, son bastante sencillos los ejercicios también. No lleva mucho tiempo realizar los ejercicios y solamente quedan pendientes de lo que es el quiz, que se estará subiendo más adelante. Obviamente después de que ustedes hayan podido ver el video, después de que hayan empezado a realizar los ejercicios en su cuaderno o en hojas, cualquiera de las dos, y obviamente después de nuestra reunión en Zoom para poder aclarar diferentes dudas, entonces ya más adelante se le activará su evaluación para que no haya ningún problema con respecto a poder realizar dicha evaluación. Entonces les deseo éxitos, pasen una excelente mañana, que Dios me los bendiga, saludos a su familia y por favor cuídense en su casa y tengan éxito no solamente en este curso sino en todos los demás y pongan el mayor empeño y concentración en las clases que están recibiendo. Pasen un excelente día.